Bien. Bien. Ok. Empezamos entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mentes itinerantes y cuentos en el bosque. Hoy nos reunimos para compartir textos de terror. Somos un grupo de lectores apasionados y amateurs de la lectura. Nos apasiona compartir textos literarios y el día de hoy vamos a estar compartiendo desde 4 visiones y 4 gustos muy particulares, textos de terror. Vamos a empezar con Carla Escúgal, que es nuestra primera lectora de esta tarde. Ahora les voy a pedir que cuando alguno de nosotros esté leyendo, los demás apagamos nuestro micro, ¿vale? Para que se puedan escuchar. ¿Sí? Muy bien. Bienvenida, Carla. Adelante. Gracias, buenas tardes. Yo voy a leer el cuento Aparición de Guy de Maupassant. Se hablaba de secuestros a raíz de un reciente proceso. Era el final de una velada íntima en la Rue de Grenelle, en una casa antigua, y cada cual tenía su historia, una historia que afirmaba que era verdadera. Entonces el viejo marqués de la Tour Samuel, de 82 años, se levantó y se apoyó en la chimenea. Dijo con voz un tanto temblorosa: yo también sé algo extraño, tan extraño que ha sido la obsesión de toda mi vida. Hace ahora 56 años que me ocurrió esta aventura, y no pasa ni un mes sin que la reviva en sueños. De aquel día me había quedado una marca, una huella de miedo, ¿entienden? Sí, sufrí un horrible temor durante 10 minutos, de una forma tal que desde entonces una especie de terror constante ha quedado para siempre en mi alma. Los ruidos inesperados me hacen sobresaltar hasta lo más profundo. Los objetos que distingo mal en las sombras de la noche me producen un deseo loco de huir. Por las noches tengo miedo. Oh, nunca hubiera confesado esto antes de llegar a la edad que tengo ahora. En estos momentos puedo contarlo todo. Cuando se tienen 82 años, está permitido no ser valiente ante los peligros imaginarios. Ante los peligros verdaderos, jamás he retrocedido, señoras. Esta historia alteró de tal modo mi espíritu, me transformó de una forma tan profunda, tan misteriosa, tan horrible, que jamás hasta ahora la he contado. La he guardado en el fondo más íntimo de mí, en ese fondo donde uno guarda los secretos penosos, los secretos vergonzosos, todas las debilidades inconfesables que tenemos en nuestra existencia. Les contaré la aventura tal como ocurrió, sin intentar explicarla. Por supuesto es explicable, a menos que yo haya sufrido una hora de locura. Pero no, no estuve loco, y les daré la prueba. Imaginen lo que quieran. He aquí los hechos desnudos. Fue en 1827, en el mes de julio. Yo estaba de guarnición en Rouen. Un día, mientras paseaba por el muelle, encontré a un hombre que creí reconocer sin recordar exactamente quién era. Hice instintivamente un movimiento para detenerme. El desconocido captó el gesto, me miró y se me echó en los brazos. Era un amigo de la juventud al que había querido mucho. Hacía 5 años que no lo veía y desde entonces parecía haber envejecido medio siglo. Tenía el pelo completamente blanco y caminaba encorvado, como agotado. Comprendió mi sorpresa y me contó su vida. Una terrible desgracia lo había destrozado. Se había enamorado locamente de una joven y se había casado con ella en una especie de éxtasis de felicidad. Tras un año de una felicidad sobrehumana y de una pasión inagotada, ella había muerto repentinamente de una enfermedad cardíaca, muerta por su propio amor, sin duda. Él había abandonado su casa de campo el mismo día del entierro y había acudido a vivir a su casa de Rouen. Ahora vivía allí, solitario y desesperado, carcomido por el dolor, tan miserable que solo pensaba en el suicidio. Puesto que te he contado de este modo, me dijo, me atrevo a pedirte que me hagas un gran servicio. Ir a buscar a mi casa de campo, al secretario de mi habitación,
de nuestra habitación unos papeles que necesito urgentemente. No puedo encargarle esta misión a un subalterno o a un empleado, porque es precisa una impenetrable discreción y un silencio absoluto. En cuanto a mí, por nada del mundo volvería a entrar en aquella casa. Le daré la llave de esa habitación que yo mismo cerré al irme y la llave de mi secretaria. Además, le entregarás una nota mía a mi jardinero que te abrirá la casa. Pero ven a desayunar conmigo mañana y hablaremos de todo eso. Le prometí hacer aquel sencillo servicio. No era más que un paseo para mí. Su casa de campo se hallaba a unas 5 leguas de Rouen. No era más que 1 hora a caballo. A las 10 de la mañana siguiente estaba en su casa. Desayunamos juntos, pero no pronunció ni 20 palabras. Me pidió que lo disculpara. El pensamiento de la visita que iba a efectuar yo en aquella habitación, donde yacía su felicidad, lo trastornaba, me dijo. Me pareció en efecto singularmente agitado, preocupado, como si su alma se hubiera librado de un misterioso combate. Finalmente me explicó con exactitud lo que tenía que hacer. Era muy sencillo. Debía tomar 2 paquetes de cartas y un fajo de papeles cerrados en el primer cajón de la derecha del mueble del que tenía la llave. Añadió, no necesito suplicarte que no los mires. Me sentí casi herido por aquellas palabras y se lo dije un tanto vivamente. Balbuceó, perdóname, sufro demasiado, y se echó a llorar. Me marché 1 hora más tarde para cumplir mi misión. Hacía un tiempo radiante y avancé al trote largo por los prados, escuchando el canto de las alondras y el rítmico sonido de mi sable contra mi bota. Luego entré en el bosque y puse mi caballo al paso. Las ramas de los árboles me acariciaban el rostro y a veces atrapaba una hoja con los dientes y la masticaba ávidamente, en una de esas alegrías de vivir que nos llenan, no se sabe por qué, de una felicidad tumultuosa y como inalcanzable, una especie de embriaguez de fuerza. Al acercarme a la casa, busqué en el bolsillo la carta que llevaba para el jardinero y me di cuenta con sorpresa de que estaba lacrada. Aquello me irritó de tal modo que estuve a punto de volver sobre mis pasos sin cumplir mi encargo. Luego pensé que con aquello mostraría una sensibilidad de mal gusto. Mi amigo había podido cerrar la carta sin darse cuenta de ello, turbado como estaba. La casa parecía llevar 20 años abandonada. La barrera, abierta y podrida, se mantenía en pie, nadie sabía cómo. La hierba llenaba los caminos, no se distinguían los arriates del césped. Al ruido que hice golpeando con el pie un postigo, un viejo salió por una puerta lateral y pareció estupefacto de verme. Salté al suelo y le entregué la carta. La leyó, volvió a leerla, le dio la vuelta, me estudió de arriba a abajo, se metió el papel en el bolsillo y dijo, ¿y bien, qué es lo que desea? Respondí bruscamente, usted debería saberlo, ya que ha recibido dentro de ese sobre las órdenes de su amo. Quiero entrar en la casa. Pareció aterrado. Declaró, ¿entonces piensa entrar en su habitación? Empecé a impacientarme. Por Dios, ¿acaso usted tiene intención de interrogarme? Balbuceó, no, señor, pero es que no se ha abierto desde la muerte. Si quiere esperarme 5 minutos, iré a ver si... Lo interrumpí colérico. Ah, vamos, ¿se está burlando de mí? Usted no puede entrar porque aquí está la llave. No supo qué decir. Entonces, señor, le indicaré el camino. Señáleme la escalera y déjeme solo. Sabré encontrarla sin usted. Pero, señor, sin embargo, esta vez me irrité realmente. Está bien, cállese. ¿Quiere o se las verá conmigo? Lo aparté violentamente y entré en la casa. Atravesé primero la cocina, luego 2 pequeñas habitaciones que ocupaba aquel hombre con su mujer. Franqueé un gran vestíbulo, subí la escalera y reconocí la puerta indicada por mi amigo. La abrí sin problemas y entré. El apartamento estaba tan a oscuras que al principio no distinguí nada.
Me detuve impresionado por aquel olor mohoso y húmedo de las habitaciones vacías y cerradas, las habitaciones muertas. Luego, poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi claramente una gran pieza en desorden, con una cama sin sábanas, pero con sus colchones y sus almohadas, de las que una mostraba la profunda huella de un codo o de una cabeza, como si alguien acabara de apoyarse en ella. Las sillas aparecían en desorden. Observé que una puerta, sin duda la de un armario, estaba entreabierta. Me dirigí primero a la ventana para dar entrada a la luz del día y la abrí, pero los hierros de las contraventanas estaban tan oxidados que no pude hacerlos ceder. Intenté incluso forzarlos con mi sable, sin conseguirlo. Irritado ante aquellos esfuerzos inútiles, y puesto que mis ojos se habían acostumbrado al final perfectamente a las sombras, renuncié a la esperanza de conseguir más luz y me dirigí al secreter. Me senté en un sillón, corrí la tapa, abrí el cajón indicado. Estaba lleno a rebosar. No necesitaba más que 3 paquetes, que sabía cómo reconocer, y me puse a buscarlos. Intentaba descifrar con los ojos muy abiertos lo escrito en los distintos fajos, cuando creí escuchar, o más bien sentir, un roce a mis espaldas. No le presté atención, pensando que una corriente de aire había agitado alguna tela, pero al cabo de un minuto, otro movimiento casi indistinto hizo que un pequeño estremecimiento desagradable recorriera mi piel. Todo aquello era tan estúpido que ni siquiera quise volverme, por pudor hacia mí mismo. Acababa de descubrir el segundo de los fajos que necesitaba y tenía ya entre mis manos el tercero cuando un profundo y penoso suspiro, lanzado contra mi espalda, me hizo dar un salto alocado a 2 metros de allí. Me volví en mi movimiento con una mano empuñada en mi sable, y ciertamente, si no lo hubiera sentido a mi lado, hubiera huido de allí como un cobarde. Una mujer alta, vestida de blanco, me contemplaba, de pie detrás del sillón donde yo había estado sentado un segundo antes. Mis miembros sufrieron una sacudida tal que estuve a punto de caer de espaldas. Nadie puede comprender, a menos que los haya experimentado, estos espantosos y estúpidos terrores. El alma se hunde, no se siente el corazón, todo el cuerpo se vuelve blando como una esponja. Cabría decir que todo el interior de uno se desmorona. No creo en los fantasmas. Sin embargo, desfallecí bajo el horrible temor a los muertos y sufrí, sufrí en unos instantes, más que todo el resto de mi vida, bajo la irresistible angustia de los terrores sobrenaturales. Si ella no hubiera hablado, probablemente ahora estaría muerto. Pero habló. Habló con una voz dulce y dolorosa que hacía vibrar los nervios. No me atreveré a decir que recuperé el dominio de mí mismo y que la razón volvió a mí. No, estaba tan extraviado que no sabía lo que hacía, pero aquella especie de fiereza íntima que hay en mí, un poco del orgullo de mi oficio también, me hacían mantener, casi pese a mí mismo, una actitud honorable. Fingí ante mí y ante ella, sin duda, ante ella fuera quien fuese, mujer o espectro. Me di cuenta de todo aquello más tarde, porque les aseguro que en el instante de la aparición no pensé en nada. Tenía miedo. Oh, Señor, me dijo, ¿puede hacerme un gran servicio? Quise responderle, pero me fue imposible pronunciar una palabra. Un ruido vago brotó de mi garganta. ¿Quiere? Insistió. Puede salvarme, curarme. Sufro atrozmente. Sufro, oh sí, sufro. Y se sentó suavemente en mi sillón. Me miraba. ¿Quiere? Afirmé con la cabeza incapaz de hallar todavía mi voz. Entonces ella me tendió un peine de carey y murmuró, peíneme, peíneme, eso me curará. Es preciso que me peinen. Mire mi cabeza, cómo sufro, cuánto me duelen los cabellos. Sus cabellos sueltos, muy largos, muy negros, me parecieron colgaban por encima del respaldo del sillón y llegaban hasta el suelo. ¿Por qué hice aquello?
¿Por qué recibí con un estremecimiento aquel peine? ¿Y por qué tomé en mis manos sus largos cabellos que dieron a mi piel una sensación de frío atroz, como si hubiera manejado serpientes? No lo sé. Esta sensación permaneció en mis dedos y me estremezco cuando pienso en ella. La peiné. Manejé no sé cómo aquella cabellera de hielo. La retorcí, la anudé y la desanudé. La trencé como si trenzara una crin de caballo. Ella suspiraba, inclinaba la cabeza. Parecía feliz. De pronto me dijo, gracias. Me arrancó el peine de las manos y huyó por la puerta que había observado que estaba entreabierta. Ahí le dejo. Muchas gracias, Carla. De nada. Gracias. Con todo Bien. gusto. Pasamos ahora con nuestro siguiente lector, que es Iván. Adelante, Iván. Buenas tardes. Yo les voy a leer lo que es El Soldado y la Muerte de Alexander Nikolaevich. Esta historia es muy vieja, más que vieja, es antiquísima. Se remota a la antigua Rusia. Y empieza así. Había un soldado que tras años y años de estar en la guerra, en un lugar muy lejano, y tras haber cumplido como tal su servicio de 25 años, se tuvo que retirar, vagando por parte del mundo en ese trayecto con una sola moneda y 3 galletas. Recorría grandes senderos y conocía nuevos lugares y nada más. Así anduvo mucho tiempo hasta que encontró a un mendigo. El mendigo no sabía tocar el violín y él tampoco sabía silbar. Pero sin en cambio los dos se alegraron el día, ¿no? Uno silbando como podía y el otro tocando como sabía. Y al terminar el mendigo le dice, ¿me regaláis una moneda? Y el soldado alegremente le dijo, te la debo, pero aquí tengo una galleta. Tómala, cómela. El mendigo se le queda viendo con su violín y le dice, eres un buen hombre, muchas gracias. Dice, anda, cómela, le dijo el soldado. El mendigo le respondió, es una lástima que no sepas silbar. El soldado, sonriendo, se alejó. Siguió en el sendero y más adelante se encontró otro mendigo. Y de repente sucedió algo muy extraño. El soldado ya sabía silbar. Imagínense a una persona silbando como un rubí. Es extraño, pero así sucedió con el soldado. Ahora el segundo mendigo que encontró estaba tocando el tambor. Y los dos alegremente se estaban comunicando a través del tambor y su silbido. El soldado alegremente bailó, danzó alrededor del mendigo y al terminar el mendigo le dijo, ¿me merezco una moneda? Y el soldado le dice, más, pero yo no puedo dártela. Sacó de su turrón una segunda galleta y se la dio. El mendigo, agradecido, bajó la cabeza y le sonrió. Siguió el soldado caminando y encontró un tercer mendigo. Ese tercer mendigo tenía una baraja. El soldado, al contemplar cómo barajeaba las cartas, se asombró y lo veía. Parecía un mago. Y sin en cambio, le aplaudió y le dijo el mendigo, ¿me merezco una moneda? Le dice, más, pero no puedo dártela. Pero tengo una galleta. El soldado, al sacarla, contempló y la partió en dos. Sin en cambio, se preguntó y se cuestionó que a los otros dos mendigos les dio una galleta entera y por qué a él no. Entonces le dio ambas mitades. El mendigo se le quedó viendo y le dijo,
eres un buen hombre. Eres un buen hombre para estar sumido en tal miseria. Se toma esta carta. Con esta carta no vas a perder, nunca. Y toma este saco. Es viejo, pero es un saco mágico. Ordena entrar en él cualquier animal, cualquier cosa, e instantáneamente entrará. El soldado alegremente se despidió y prosiguió su camino. Más adelante encontró un lago. En ese lago había unos gansos. Y de repente se escucha el grito: ¡Gansos! ¡Gansos! Entrar en el saco. Los gansos corrieron directamente al saco sin cuestionar nada y entraron. 3 gansos. Iba silbando por todo el bosque y encontró una pequeña cabaña. En esa cabaña había un posadero. El posadero le pregunta: ¿qué lleváis ahí? ¿Llevas el botín? El soldado le dijo: no, llevo 3 gansos que di caza ayer. Si tú me cocinas uno y me das una cama, te puedes quedar con 2. El posadero le contesta: me gusta la carne de ganso. A lo que respondió el soldado: no olvides de devolverme el saco. El soldado brincó, bailó, comió, chupó los huesos, tomó vino, sació y se puso muy borracho. Cayó en una cama prácticamente todo, no sé, golpeado por el alcohol, por así decirlo, ¿no? Después de 3 días despertó y el posadero se dio cuenta. Fue a su cuarto, le llevó el desayuno y el soldado preguntó: ¿de quién es ese castillo? El castillo se asomaba en una ventana por parte de lo que es la posada, en la parte de atrás. Lo cual el posadero le contesta: ese castillo le pertenecía al zar, pero ahora la habitan los diablos. Se queda el soldado: ¿los diablos? Sí, los diablos. Bailan, comen, ríen, se divierten. Han entrado ejércitos enteros y no los han podido correr. Incluso hasta el zar tuvo que salir de ahí. Dice: tan bonito que es. El soldado, admirado, dijo: voy a dar un vistazo. Y el posadero gritándole: no seas un insensato. Pero bueno, insensato o no, el soldado se dirigió a lo que es el castillo. Estuvo ahí toda la tarde, parte de la noche. Al dar las 12 de la noche, todo el ambiente oscuro. Nada de ruido, un silencio total. Un olor a podredumbre. Y de repente, de la nada, salen muchos diablos. Jugando, corriendo, riéndose. Y ven al soldado. Y se empiezan a reír de él. Y le dicen: ¿tú quién eres? Y dice: soy un soldado y vengo a jugar con ustedes. Dice: ¿y qué vamos a apostar? Y un diablo le dice: yo quiero que apuestes tu alma. Otro le dice: yo quiero que apuestes tu silbido. Otro le dice: yo colecciono dientes. Quiero que apuestes tus dientes. Dice: está bien, le contesta el soldado. ¿Y ustedes qué van a apostar? Uno de ellos le dice: tenemos 12 toneles de oro. Subirlo aquí. Suben 12 toneles de oro. Eso es lo que vamos a apostar. Ok. Establecieron las reglas. Y sacó la baraja. Y de repente empieza a barajearla. Y gana. Los diablos enfurecidos piden que vuelva a dar la mano. Vuelve a barajear. Y con una expresión mágica dice: diablos, he ganado. Otra vez barajea. De nuevo he ganado. Toda la noche siguieron jugando. Los diablos no se explicaban cómo podían haber perdido si ellos hacían trampa, si ellos eran muchos contra solamente un soldado. Y sin en cambio, a final de la noche, los 12 toneles estaban detrás del soldado. Los diablos, enfurecidos, sacaban cólera y decían: cólera, cólera, cólera. Y de repente el soldado dice: pues bueno, me tengo que ir. Los diablos
Se pusieron enfrente de él y le dijeron, no te vamos a dejar ir. ¿Sabes qué vamos a hacer? Te comeremos. El soldado dijo, pues veamos quién se come a quién. ¿Saben qué es esto? Un saco, contestó el diablo. Pues si es un saco, entrar en él. Los diablos espantados, sin nada que hacer, ¡pum!, uno por uno, entraron al saco. El soldado salió a lo que es el patio del castillo, un patio derruido con mucha roca, y empezó a golpear el saco, de un lado para otro. ¡Pah! 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 Lo empezó a aventar hacia arriba, lo dejó caer, lo aventó, le aventó rocas, lo pateó, jugó con él, y de repente, cuando se aburrió, abrió el saco, y salió la cabeza de un pequeño diablo. Y le dijo, sácanos de aquí, sácanos por favor. El soldado les dijo, ¿prometen no hacer maldades, ni hacerme maldades a mí? A lo que el diablo contestó, lo prometemos. Ok, abre el saco, salen todos los diablos, uno por uno. Y de repente, al último, lo agarra, le rompe una pezuña. El diablo, asustado, le dijo, devuélveme mi pezuña. No, esta es una promesa en la cual ustedes me confirman que se van a portar bien y que no me van a hacer daño. Dice, así que te puedes ir y sabes quién tiene tu pezuña. Los diablos espantados se fueron, salvo uno que iba cojeando. El soldado, al poco tiempo, habló con el zar. El zar regresó al castillo y los dos se volvieron amigos. Pero la suerte a veces se acaba. Y por más que nos sonría, pues siempre llega el lado malo. El hijo del soldado, ya después de muchos años, se casó. El hijo del soldado se enfermó. La esposa no sabía qué hacer y él tampoco sabía ya silbar. Se le había olvidado. Entonces se cuestionaron muchas cosas. El por qué les sucedía eso a ellos. De repente el cuarto se llenó de barbas grises. Después de barbas grises se llenó de máscaras. Y todos se preguntaban qué iba a pasar con el niño. Y después llegó el hombre de negro a sacar medidas para el ataúd. El soldado, con un arranque de furia, lo quitó. Y de repente se empieza a cuestionar. Esto es cosa del diablo. Y se acuerda, dice, el diablo. Saca lo que es la pezuña y hace venir al diablo. Y le dice, ¿por qué has tardado tanto? Discúlpeme, amo, he tenido que venir cojeando. Vos tienes mi pezuña. Dice, ¿sabes qué? Cura a mi hijo y te lo devolveré. Está bien. Y de repente el diablo saca una copa y le dice, ¿qué ves aquí, excelencia? El soldado se asoma y dice, ve una pequeña criatura. ¿En dónde se encuentra? En los pies. El peligro es que esté en la cabecera, le dice el diablo. Aspercer unas gotas en tu hijo y se salvará. Y de repente el soldado aspersió. El niño se levantó y el soldado se impresionó y le dice, mira, te voy a dar, le dice el diablo, mira, te voy a dar tu pezuña con la condición de que me des esa copa. El diablo agradecido le dijo, está bien, toma la copa. Muchísimas gracias, amo. Agarra su pezuña y su pezuña ya tenía una flor. Dice, qué flores tan bonitas. Y se va el diablo. El soldado empieza su carrera como persona que hace milagros y se va por todo el mundo salvando gente. La mayoría de veces salva a las personas. Otras llega tarde y prácticamente no los puede salvar. Aún así, las personas le siguen pagando. Al llegar un día a su castillo, el zar se encuentra enfermo
Las 50 esposas del zar se acercan a lo que es el soldado y le dicen que lo salve, ¿no? Ha salvado perros, mendigos, asesinos, que lo salve, que él es su amigo. Y de repente llega el soldado y se asoma. Y ve a la pequeña criatura en lo que es la cabecera. Y le dice que no puede hacer nada. Le dice a las esposas, no puedo hacer nada. Si la muerte quiere un amigo, yo no puedo, yo no puedo cambiar eso. Una de las esposas le dice, dile que me llame a mí. Doy mi vida por la vida del zar. El soldado tristemente le dice, si él quiere llevarse a alguien, voy a dar mi vida. Se asoma y ve a la pequeña criatura y le dice, doy mi vida por la del zar, sálvalo. De repente la pequeña criatura se quita de la copa, asperse unas gotas en lo que es el zar y se levanta. De repente todo el salón empiezan a gritar y le empiezan a decir al soldado, alabado sea, y todos, alabado sea. El soldado tristemente se retira y se va a su casa. Pues prácticamente él ya está a punto de morir. Cae en cama enfermo, muy enfermo, gravemente. Y de repente saca la copa, ve dónde está la muerte y ve que está en su cabecera. Y le dice, ¿sabes qué es esto? Y la muerte le contesta, un saco. Pues si es un saco, entrar en él. Gritando, alegres, salta de la cama y de repente empieza a celebrar. Ha capturado a la muerte. Y todos en su casa, ha capturado a la muerte. Todos, ha capturado a la muerte. A los 2 minutos ya lo sabía el pueblo entero. A los 18 minutos ya lo sabía prácticamente todo el país. Al amanecer, al alba prácticamente, ya lo sabía todo el mundo. Era tema de conversación en muchísimas lenguas. La muerte es prisionera. La muerte prisionera. ¿Cómo se dirá en griego? ¿Cómo se dirá en ruso? Se los dejo de tarea. Pero bueno, prácticamente todo el mundo hablaban de eso. La muerte es prisionera. Todos los amantes que se iban a aventar de los precipicios tenían que volver a subir, porque si la muerte estaba prisionera, ellos no morían. Las guerras eran insaciables. Todo el día se la pasaban luchando, sables volando, caballos sin cesar, corrían, dagas encajadas, pero todos ilesos, nadie moría. Entonces el soldado agarró el pequeño saco, fue al bosque, subió al árbol más alto y lo amarró. Y cayó el soldado. Pero estando la muerte encerrada, las caídas no se notan. El soldado se hizo famoso porque volvió prácticamente inmortal a todos sus semejantes. Después de un tiempo, él silbaba en su castillo y se asomó por la ventana y de repente vio a muchas personas ya de edad muy avanzada, viejos harapientos de avanzada edad, tristes, anhelando prácticamente que les llegara esa tranquilidad que ellos necesitaban, ¿no? Anhelaban la muerte por la edad que ellos ya tenían. El soldado no aguantó prácticamente ver tanta tristeza en las caras de lo que son los viejitos y fue al bosque y descolgó lo que es el saco. Y al abrirlo, la pequeña muerte se asomó y el soldado le dijo, muerte, me he burlado de ti, es hora que me lleves. Y de repente la muerte salió corriendo, ¡fum!, se esfumó. Y el soldado gritando le dijo, ¡muerte! ¡Muerte! La muerte le tenía miedo.
El soldado se maldijo porque prácticamente él tenía que ver a todos sus familiares y a todas las personas morir, más a él la muerte no se lo llevaría. Cansado, con sus escurridos huesos, caminó hasta lo que es los confines de la tierra y llegó a lo que es el infierno. De lo mismo que ya no aguantaba esa sensación de cansancio y de que él no podía morir, tocó la puerta a lo que es el infierno y de repente sale lo que es un diablo y le dice: ¿quién eres tú? El soldado respondió: soy un pecador que viene a cumplir su condena. El diablo le pregunta: ¿qué traes ahí? Le dice: es un saco. El diablo le contesta: lárgate, no queremos nada de ti, lárgate. Y le cierra la puerta. Y de repente le contesta el soldado. Dice: no me voy a ir. Dice: no me voy a ir hasta que me des un mapa del cielo y 200 almas que ya no sirvan. El diablo le contesta: te doy 150. No. ¿Sabes qué es esto? No me lo muestres, le contesta el diablo. Y de repente dice: está bien, te las voy a dar. Abre la puerta y salen las 200 almas. El soldado le dice: ahora dime cómo llegar al cielo. Dice: sigue ese mapa. Llega hasta donde tú sientas la sensación cabeza abajo y de repente ahí es la frontera. Vas a escuchar una música celestial y prácticamente estás en el cielo. El soldado prosiguió su camino. Llegó a las puertas del cielo con 200 almas y sale un ser celestial. Creo que sabemos quién. Entonces el soldado le dice: soy el soldado, soy la persona que rescató 200 almas y pido entrar al cielo, que me perdone Dios. La deidad le dice: ellas pueden entrar, tú no. El soldado tristemente agachó la cabeza, iba entrando alma por alma, y a la última le dijo: toma esto, cuando estés dentro, ordéname entrar en él. Recuerda que yo te salvé del infierno. Pero como en el cielo no hay memoria, el soldado esperó y esperó, y de repente se cansó, aventó lo que es el mapa y caminó. Es un caso curioso el de mi amigo el soldado. Dicen que anda todavía por ahí haciendo sus cosas, contando cuentos y comiendo galletas. Y bueno, este es el Soldado de la Muerte de Alexander Nikolaevich. Y bueno, la narración es inspirada en James Henson, que fue el que prácticamente le dio vida también a este cuento. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Bien, pasamos con nuestra siguiente lectura que corre a cargo de Florencia Cornejo. Adelante. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, y lo que voy a compartirles es una adaptación del Lobo Blanco de las Montañas de Harz de Frédéric Marryat. Vamos a la historia. En el pueblo había una bella casa, un hogar donde florecía una familia, la madre, el padre y los 3 hijos. La niña, con sus mejillas sonrosadas, dulce y pequeña. El jovencito pícaro del medio, que cuidaba como un tesoro a su hermanita. Y el hermano mayor, que era como el padre, serio, con un corazón de niño inmenso. Pero en aquellas épocas
La comunicación entre esposa y esposo no era algo cotidiano y el esposo no podía cubrir las necesidades de su amada esposa. Fue por ello que la mujer buscó el sostén y el afecto que no encontraba en su compañero en los brazos de un amante. Noches pasó con ese amor prohibido hasta que la suerte fue enemiga de esta mujer enamorada que había traicionado el pacto cristiano del matrimonio. El hombre escuchó los ruidos de la pasión y la furia se apoderó de su corazón. Ingresó en la habitación golpeando la puerta y encontró sobre su lecho a los amantes. Todos los demonios del infierno le arrebataron el alma en ese momento y lo transformaron en la furia más temible. Primero, acabó con la vida de él y sin poder escuchar los llantos de la esposa que imploraba piedad, desgarró su vientre desnudo con la cuchilla de carnear. Sabiendo lo que había hecho, viendo el cuarto repleto de la sangre de los amantes, tomó a sus hijos, el padre, y huyó. Huyó lejos de la vergüenza, huyó de la sentencia, huyó del asesinato. Y así como el odio se había apoderado de su corazón, su humor se volvió, con cada luna, más y más taciturno. Principalmente con la pequeña niña de mejillas rosadas. Un invierno, encontraron una cabaña olvidada en el bosque, perdida, alejada del pueblo que tantos malos recuerdos traía al padre. Allí habitaron y durante las primaveras y verano cosechaban y en los inviernos se alimentaban de la caza que el padre realizaba. Una de esas noches frías, el padre no volvió con su presa, sino con una sorpresa que los niños observaron atónitos. El padre volvió con una joven, bellísima, blanca como la mismísima nieve, ataviada con un manto de piel y una sonrisa de dientes blancos, y con un hombre que decía ser el padre de esa joven. Los niños se enteraron, al amor de la lumbre, que aquella dama y aquel hombre habían sido descubiertos en la espesura del bosque mientras el padre se dedicaba a buscar la presa que alimentaría sus hambrientos vientres esa noche de invierno. El padre contó que vio una loba blanca inmensa y maravillosa y que comenzó a seguirla como hechizado por la belleza de ese pelaje brillante que apenas si podía distinguirse de la nieve blanca. La loba lo guió hacia un claro, donde dos jinetes aparecieron, envueltos en una tempestad, salidos de la inmensidad de la oscuridad. El hombre apiadado, el padre apiadado por aquella pareja de padre e hija misteriosos, los invitó a pasar a su cabaña, y allí conoció la historia de aquellos dos extraños. Así como él cargaba una culpa por un asesinato y escapaba de la pena que debía pagar por atroz acto, aquel hombre había asesinado a su amo, defendiendo el honor de la joven, su hija, que había sido casi ultrajada por los deseos viles
de aquel que ni hombre podía ser llamado. Los 3 niños quedaron maravillados con la joven, que era dulce y amable con ellos. Era la madre que habían perdido. Y no solo conquistó el corazón de los niños, no. También el padre había recuperado el calor en su sangre y el deseo por aquella bella dama que había sido un regalo de la nieve, de la suerte. Pidió la mano de la joven. Y el hombre, el jinete, el padre de la chica, aceptó. Pero como no había nadie que pudiera ejercer el rito de matrimonio, el padre de la joven se comprometió a casarlos. Y así dijo lo siguiente: tomo las manos de este hombre y esta mujer sobre este fuego sagrado que arde y hago que ambos se prometan amor eterno por todos los seres que habitan los bosques. Y observó al hombre. Juran jamás hacerle ningún daño a esta joven, si bien para el hombre enamorado, aquel extraño juramento basado en los espíritus de los bosques podía sonar bastante extraño. Su deseo nubló su juicio. Y sin escuchar las palabras que parecían perderse en el idilio de aquel deseo, el hombre aceptó jamás lastimar a aquella joven. Juró por los espíritus, por los seres que habitan los bosques, la noche de los bosques de invierno. El padre decidió partir para no molestar a la pareja. Desapareció en la espesura, diciendo que encontraría un sitio donde desarrollarse. Pero por fuerza de la naturaleza, la joven cambió bruscamente, y el trato que antes profería a los 3 pequeños se transformó en tortura, en odio, en recelo. Los niños no podían entender cómo aquella joven tan dulce en un principio ahora era un ogro nacido del bosque, un ser vil y cruel que los torturaba cuando el padre desaparecía en el bosque para ir a cazar o cuando se dedicaba a las labores de la pequeña granja que habían hecho al costado de la cabaña. Pero las cosas extrañas no terminaban ahí. Lo más extraño es que todas las noches la nueva madrastra se levantaba del lecho con su camisón, con sus pies descalzos, sin despertar al hombre que yacía junto a ella, y se dirigía hacia el bosque, hacia el frío invernal. Desaparecía. Los 3 niños, temblando en el lecho, no emitían ruido alguno. La mujer les daba un miedo terrible. El mayor empezó a sentir que el recelo lo envolvía en unos tintes de valentía. Se juró a sí mismo enfrentar, descubrir qué hacía la mujer por las noches, qué hacía cuando se escapaba del lecho, dejaba durmiendo profundamente al padre, qué hacía la madrastra cuando salía con el camisón y los pies descalzos a recorrer la nieve. ¿Qué era lo que hacía? Esa noche esperaron los 3 a que la joven cumpliera su rutina nocturna. Y el mayor se levantó con sigilo de la cama, sin despertar a su padre. Le hizo señas de silencio a sus hermanos. Tomó el arma de caza de su padre y desapareció en las afueras de la cabaña. Un disparo
y los niños se sobresaltaron. Quedaron petrificados en la cama. El padre no se despertó. Pero enseguida la puerta de la cabaña se abrió y la madrastra entró con todo el camisón cubierto de sangre. Se sacó el camisón, se acercó al fuego, lo tiró sobre las llamas, mientras se limpiaba una herida que claramente era de bala y que tenía en el muslo izquierdo. Los niños no se movieron. Pero a la mañana siguiente, cuando el padre preguntó por su hijo mayor, los dos temblando, la joven niñita y el hermanito, le dijeron que a la noche había tomado su arma y había desaparecido. El padre en un impulso salió de la cabaña corriendo para regresar con el cuerpo destrozado de aquello que alguna vez había sido su pequeño hijo mayor. Tendió el cadáver frente al fuego, llorando amargas lágrimas. Los dos hermanitos no podían creer lo sucedido, pero sabían en su corazón que la madrastra tenía algo que ver. Ella tenía algo que ver, pero no podían decir nada. El miedo era tal que estaban petrificados. Enterraron el cuerpo. Esa noche, la madrastra continuó con su ritual, como si nada hubiese sucedido. Pero a la mañana siguiente, descubrieron que la tumba de aquel niño había sido profanada y que los lobos se habían comido toda la carne del cadáver, dejando solamente blancos huesos brillantes sobre la nieve. El padre, entre lágrimas, tomó los huesos del niño, volvió a enterrarlos, los cubrió con piedras para que ningún animal pudiera volver a profanar la tumba, que dejara descansar en paz el alma de aquel chiquillo que había sido brutalmente masacrado. Los días pasaron y la primavera llegó. Mientras el padre y sus dos hijos, la niña pequeña y el joven, se dedicaban a los trabajos en la huerta, la madrastra cocinaba en la cabaña. Salió al encuentro con su familia y le pidió a la pequeña que se dedicara a terminar con la cocina, a tener cuidado y custodiar la comida, mientras ella iba a recoger al bosque algunos yuyos para condimentar lo que estaba preparando en el caldero. Y así padre e hijo vieron ir a la joven niña hacia el hogar y a la madrastra hacia el bosque. El sol ardía sobre la piel de estos dos hombres, uno pequeño y uno adulto, cuando un grito espantoso, proferido de la garganta de la niña, detuvo el corazón del hijo y del padre. Corrieron a la cabaña para descubrir el último aliento de la pequeña, que tenía el vientre abierto con todas sus tripas esparcidas. Había sido atacada por una bestia feroz y terrible. Padre y hermano lloraban sobre la sangre derramada de una inocente niña. La madrastra llegó y lloró con ellos. Pero esa noche, el ritual volvió a repetirse y la madrastra se levantó del lecho descalza, con su camisón. El único niño que quedaba en la familia, el niño del medio, el travieso, no pudo tolerar más y despertó al padre. Ella no está, papá, ella no está, no está. El hombre no entendía nada de lo que estaba sucediendo. El niño repetía una y otra vez, papá, ella no está, papá, no está. Cuando observó que su esposa no estaba en el lecho, tomó a su hijo y salieron a buscarla. ¡Y qué sorpresa! ¡Qué sorpresa cuando la encontraron! Había deshecho la tumba
donde habían enterrado a la niña. Había sacado las piedras y se encontraba en cuclillas, con los dientes clavados sobre el cadáver. Comía y disfrutaba la carne muerta de lo que antes había sido la pequeña, la joven esposa. La esposa, tendida con el camisón manchado de barro y sangre, comiendo, lamiendo los huesos de la niña, mientras el padre y el hijo observaban, atónitos. El niño corrió a la casa, tomó el rifle, se lo entregó al padre, lo sacudió para que reaccionara, y cuando el padre se dio cuenta de lo que sucedía, levantó el arma y de un solo disparo, aquella mujer se deshizo sobre el cadáver. Pero qué sorpresa, cuando al parpadear, tanto padre como hijo observaron que lo que allí había no era una mujer, sino una hermosa loba blanca. El padre y el hijo entraron rápidamente a la casa. El padre estaba agitado, sentía que no podía respirar. El niño estaba sentado sobre el lecho, no entendía nada de lo que sucedía. Entre la angustia, entre la sorpresa, nada podían entender. Sus mentes estaban completamente confundidas. La puerta se abrió. El jinete, el hombre que se hacía llamar padre, se presentó ante el marido de su hija y le dijo: juraste por los espíritus que no le harías ningún daño. Tú juraste por ellos no lastimar a mi hija. El hombre, atónito, sin saber cómo reaccionar, tomó su hacha e intentando embestirla contra aquel hombre extraño que lo habría maldecido con aquella unión espantosa con una mujer loba, cayó de bruces, porque el hacha no impactó sobre nada. Aquello era un espectro, un espíritu, que fue traspasado rápidamente con el hacha, que se clavó en la madera. El hombre cayó al suelo llorando y el espíritu posado sobre él le dijo: toda tu familia está maldita, tu sangre, tu alma nos pertenece, eres un asesino y por eso eres nuestro. El espectro se deshizo. Esa misma noche el padre y el hijo llegaron a un pueblo distante. El padre consiguió un trabajo. El niño comenzó a estudiar. Pero pasado un año, el hombre murió. El corazón, la mente. Había comenzado a enfermarse, a decaer poco a poco hasta extinguirse. El niño terminó en un orfanato. Y con el tiempo se hizo un hombre adulto y se hizo marinero. En una misión llegó a las costas de Portugal. Bajó y empezó a investigar la selva. Había algo en su corazón y en su mente, un recuerdo punzante de los hechos de su niñez, de aquella mujer, de aquella palabra que había pronunciado: malditos. Todos están malditos, una y otra vez en su mente. Sentía que pronto los espíritus irían a buscarlo, a cobrarse la deuda. Lo sentía. Y al borde de la locura siguió transitando. Siguió cumpliendo la misión, adentrándose en la selva, recordando los hechos. Cuando de repente llegó a una zona donde había un inusitado silencio. La selva estaba quieta y en silencio. Ni el aire, ni los insectos, nada parecía moverse, parecía que el tiempo se había detenido. El muchacho lo supo. Un tigre gigantesco apareció. De un salto, tomó el cuello del niño del medio, ahora hecho hombre, y lo hizo desaparecer en la espesura del bosque. Hay que tener mucho cuidado con los juramentos que les hacemos a los espíritus de los bosques. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor.
Bien, para terminar esta jornada de cuentos de terror, pues vamos a cerrar con el texto Dagon de H.P. Lovecraft. Y dice así: estoy escribiendo esto bajo una considerable presión mental, dado que al llegar la noche de hoy dejaré de existir, sin dinero y con la última dosis de la única droga que me hace llevadera la vida. Ya no puedo soportar la tortura por más tiempo. Me voy a arrojar desde la ventana de esta buhardilla a la empobrecida calle de allá abajo. No se piense que por mi dependencia a la morfina soy un debilucho o un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas, garabateadas con velocidad, podrán adivinar, aunque nunca saberlo con certeza, por qué debo alcanzar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más despobladas y menos frecuentadas del ancho Pacífico, donde el paquebote del que yo era sobrecargo fue capturado por una embarcación incursora alemana. En ese entonces la Gran Guerra estaba en sus comienzos y las fuerzas marítimas de los germanos aún no se habían rebajado a los niveles de su posterior degradación. Así pues, nuestro barco fue declarado presa legítima y a nosotros, sus tripulantes, se nos trató con toda la justicia y consideración que se nos debía por ser prisioneros navales. Tal liberal era, de hecho, la disciplina de nuestros captores, que luego de 5 días de ocurrido el abordaje, me las arreglé para escapar solo en un bote pequeño, con agua y provisiones suficientes para una buena cantidad de tiempo. Cuando por fin me encontré a la deriva y libre, tenía poca idea de dónde me encontraba. Nunca fui un navegante competente, de modo que solo pude adivinar vagamente, por el sol y las estrellas, que me hallaba un tanto al sur del Ecuador. De la longitud no sabía nada, y no había costa ni isla a la vista. El clima se mantuvo favorable y por incontables días floté sin dirección debajo del sol abrasador, esperando que pasara algún buque o que la corriente me llevara a encallar en las costas de alguna tierra habitable. Pero ni el barco ni la tierra aparecieron y comencé a desesperanzarme en mi soledad, en mitad de aquella agitada vastedad de azul ininterrumpido. El cambio sucedió mientras dormía. De sus detalles jamás sabré nada porque permanecí inconsciente, aunque turbado y plagado de sueños de manera continua. Cuando por fin desperté fue para descubrirme medio hundido en la extensión viscosa de un demoníaco lodazal negro que se expandía alrededor mío en monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba mi vista, y en el cual mi bote estaba encallado a cierta distancia de mí. Aunque uno bien podría imaginarse que mi primera sensación hubiese sido de asombro ante tal prodigioso e inesperado cambio de escenario, en realidad estaba más horrorizado que sorprendido, pues el aire y el piso putrefacto había una cualidad siniestra, la cual me heló hasta lo más profundo de mi ser. La región estaba podrida por los cadáveres en descomposición de los peces y de otras cosas menos descriptibles, que veía extendidas por el repugnante lodazal de la planicie sin fin. Quizá no deba yo esperar que meras palabras comuniquen la inefable vileza que puede encontrarse en el silencio absoluto y la inmensidad infértil. No había cosa alguna al alcance de mi oído y nada a la vista, salvo una vasta planicie de limo negro, y esa misma quietud absoluta y lo homogéneo del paisaje me oprimían con un miedo que me causaba náuseas. El sol caía a plomo desde un cielo que me parecía casi negro en su crueldad sin nubes, como si reflejara la ennegrecida marisma bajo mis pies. Mientras subía al bote encallado, entendí que sólo una hipótesis era capaz de explicar mi situación. Por causa de una actividad volcánica sin precedentes, una porción del lecho marino debió haber sido lanzada hacia la superficie, dejando expuestas regiones que permanecieron ocultas en las insondables profundidades oceánicas durante innumerables millones de años. Tan grande era la extensión de la nueva tierra que se había elevado debajo de mí, que yo no podía detectar el menor sonido de las olas en el océano, por más que me esforzara en oír algo. Tampoco había ave marina alguna que estuviera cebándose con la carroña de las criaturas muertas.
Durante varias horas permanecí sentado, reflexionando en el bote, el cual reposaba sobre su costado y proyectaba una mínima sombra, según el sol se movía por el cielo. Conforme progresaba el día, el suelo perdió algo de su adherencia y parecía que pronto se secaría lo bastante como para que se pudiera andar por él. Aquella noche dormí muy poco y al día siguiente me hice un hatillo que contenía comida y agua, en preparación para una travesía en tierra firme en busca del mar que se había esfumado y propiciar, así, mi posible rescate. La tercera mañana vi que el suelo se había secado lo suficiente como para caminar por él con facilidad. El olor de los peces muertos era enloquecedor, mas yo estaba demasiado preocupado con cuestiones más graves como para pensar en esta incomodidad menor, y decididamente me puse en marcha rumbo a una meta desconocida. Todo el día caminé a paso firme hacia el oeste, guiado por un otero lejano que se elevaba más que cualquiera de las otras colinas de aquel desierto interminable. Esa noche acampé y al día siguiente viajé con dirección al otero, aunque ese punto parecía apenas más cercano que cuando lo divisé por vez primera. Durante el cuarto atardecer alcancé las faldas del monte, que resultó ser más alto de lo que parecía a la distancia, con un valle que le daba un relieve más pronunciado que la superficie en general. Demasiado fatigado para subir, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron tan agitados esa noche, pero cuando la luna menguante e increíblemente gibosa se había levantado sobre la planicie oriental, estaba despierto y sudando frío, decidido a ya no dormir. Había experimentado las visiones de modo tal que era demasiado para mí pensar siquiera en volver a enfrentar algo así. Y por el brillo de la luna descubrí cuán torpe había sido al viajar durante el día. Sin el brillo del sol abrasador, mi viaje hubiera requerido menos energía. De hecho, ahora me sentía bastante capaz de realizar el ascenso para el cual estaba impedido al atardecer. Recogiendo mi hatillo, empecé a subir hasta la cresta de la elevación. He mencionado que la monotonía incesante de la extensa planicie era para mí la fuente de un vago terror, pero creo que mi horror fue más grande cuando llegué a la cima del montículo y vi del otro lado, hacia un cañón o pozo inmenso, y la luna aún no se elevaba lo suficiente como para iluminar sus oscuros recovecos. Me sentí en el extremo del mundo, observando desde la orilla el caos insondable de la noche eterna. En medio de mi terror, corrían curiosas reminiscencias del paraíso perdido y el espantoso ascenso que Satanás hiciera por los inimaginables reinos de la tiniebla. Conforme se elevaba la luna en el cielo, comencé a ver que las laderas del valle no eran tan perpendiculares como yo había imaginado. Salientes y protuberancias en la roca creaban apoyos bastante accesibles para hacer un descenso, mientras que luego de una bajada de poco más de 60 metros, el declive se hacía muy gradual. Urgido por un impulso que no pudo analizar con precisión, bajé dificultosamente por la zona de las rocas y me quedé de pie en la pendiente más ligera que estaba debajo de ella, observando las profundidades del inframundo en donde aún no había penetrado luz alguna. De golpe, mi atención fue atrapada por un grande y singular objeto en la ladera opuesta, la cual se levantaba, muy inclinada, cerca de 100 metros delante de mí. Un objeto blanquecino que brillaba bajo los rayos recién caídos de la luna en ascenso. Pronto me aseguré de que se trataba solamente de un enorme trozo de piedra, pero estaba consciente de que me producía una impresión particular, de que su contorno y posición para nada eran obra de la naturaleza. Una inspección más cercana me llenó de sensaciones que no puedo expresar, porque a pesar de la magnitud enorme y de su posición en un abismo que estaba en el fondo del mar desde que el mundo era joven, claramente percibí que el extraño objeto era un monolito bien formado, cuya masa imponente había conocido la mano de obra y quizá la adoración de criaturas vivientes y pensantes. Aturdido y atemorizado, mas no desprovisto de una cierta emoción como la del júbilo de un científico o un arqueólogo, examiné mis alrededores con más atención. La luna, ya casi en el cenit, brillaba de manera extraña y vivaz por encima de los enormes escarpados que abundaban por el abismo y revelaban que un cuerpo de agua muy extenso corría por su fondo, serpenteando más allá de la vista en ambas direcciones y casi tocándome los pies mientras yo estaba parado en la pendiente.
Al otro lado del abismo, las olas empapaban la base del monolito ciclópeo, en cuya superficie ahora se podían distinguir tanto inscripciones como rudimentarias esculturas. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, y era distinto de cualquier cosa que yo haya visto en los libros. En su mayor parte se trataba de símbolos acuáticos convencionales, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y seres similares. Muchos caracteres obviamente representaban criaturas marinas que son desconocidas para el mundo moderno, pero cuyas formas putrefactas yo había observado sobre la planicie salida del mar. Sin embargo, era el tallado pictórico lo que más me mantenía absorto. Plenamente visibles desde el otro lado del torrente que nos separaba debido a su enorme tamaño, había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la profunda envidia de un doré. Estas cosas, suponía yo, representaban hombres, o al menos cierto tipo de hombres, aunque las criaturas eran mostradas entreteniéndose como peces en las aguas de alguna gruta submarina, o rindiéndole homenaje a algún altar monolítico, el cual también parecía estar bajo las olas. De sus caras y formas no me atrevo a hablar en detalle, pues su mero recuerdo hace que sienta que me desvanezco. Grotescas más allá de la imaginación de un Poe o de un Bulwer, estas eran malditamente humanas en su contorno general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios pasmosamente anchos y flácidos, ojos vidriosos y abultados, y otras características aún menos placenteras de recordar. Resultaba muy curioso que parecían estar esculpidas con muy mala proporción, comparadas con las escenas de fondo, pues una de las criaturas se mostraba en el acto de dar muerte a una ballena, representada apenas un poco más grande que su cazador. Noté, como ya he dicho, su naturaleza grotesca y su extraño tamaño, pero en un instante decidí que se trataba de los dioses imaginarios de alguna tribu de pescadores o navegantes, una cuyo último descendiente había muerto eras antes de que el primer ancestro de los hombres de Piltdown o Neandertal hubiera nacido. Atónito ante este inesperado vistazo de un pasado más allá de lo imaginable por el más audaz de los antropólogos, seguía de pie, ensimismado, mientras la luna creaba raros reflejos en el silencioso canal frente a mí. Entonces, de pronto, lo vi. Con solo una ligera agitación para marcar su ascenso a la superficie, la cosa se deslizó a la vista por encima de las aguas oscuras. Vasto, parecido a Polifemo, repugnante, aquello salió vertiginosamente, como un estupendo monstruo de pesadilla, en dirección al monolito, alrededor del cual pasó sus gigantescos brazos escamosos, mientras inclinaba su horrenda cabeza y daba salida a ciertos sonidos modulados. Creo que fue en ese instante cuando me volví loco. De mi frenético ascenso por la pendiente y el acantilado, y de mi viaje delirante de regreso al bote encallado, recuerdo poco. Creo que canté mucho y me reí extrañamente cuando no me era posible cantar. Tengo recuerdos indistintos de una gran tormenta algún tiempo después de que alcanzara el bote. Como haya sido, sé que escuché el estruendo lejano de los truenos y otras tonalidades que la naturaleza solo emite en sus ánimos más salvajes. Cuando salí de las tinieblas, me hallaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado ahí el capitán de un buque estadounidense que había divisado mi bote en mitad del océano. En mi delirio había dicho muchas cosas, pero descubrí que a mis palabras les habían dado mínima atención. Mis rescatadores no sabían cosa alguna relacionada con cierto alzamiento de tierra en el Pacífico. Tampoco consideré necesario insistir en algo que ellos jamás podrían creer. Una vez busqué a un etnólogo muy célebre y lo divertí con preguntas peculiares respecto de la antiquísima leyenda filistea de Dagon, el pez dios, pero muy pronto me di cuenta de que era irremediablemente convencional, de modo que dejé de insistir en mis preguntas. Es por la noche, especialmente cuando la luna está gibosa y menguante, cuando veo esa cosa. Intenté con la morfina, pero esa droga solo me brinda alivio efímero y me ha atrapado entre sus garras hasta convertirme en su esclavo sin esperanza, de manera que ahora le pondré fin a todo, habiendo escrito el recuento íntegro para la información o el desdeñoso entretenimiento de mis congéneres. A menudo me pregunto a mí mismo si acaso es posible que todo fuera una fantasmagoría absoluta, un simple acceso de fiebre mientras yacía ahí, insolado y divagando en el bote descubierto,
luego de mi escape del acorazado alemán. Esto me lo pregunto, pero como respuesta siempre me viene una visión que es espantosamente real. No puedo pensar en el mar abierto sin temblar por causa de las cosas innombrables que en este mismo instante podrían estar reptando y flotando sobre su lecho viscoso, adorando a sus antiquísimos ídolos de piedra y tallando su propia semejanza detestable en obeliscos submarinos de granito ahogados por el mar. Sueño con el día en que podrían emerger desde la oscuridad nebulosa para arrastrar, con sus malolientes garras, los restos de la enclenque humanidad devastada por la guerra, con el día en que la tierra se hundirá y el negro lecho marino habrá de ascender en medio de un pandemonio universal. El final está cercano. Escucho un ruido en la puerta, como si un enorme cuerpo resbaladizo se tambaleara contra ella. No me encontrará. Dios, esa mano, la ventana, la ventana. Y bien, pues ahí termina este texto de Dagon, uno de pues los relatos más célebres de H.P. Lovecraft. Y pues no quiero terminar esta jornada de lectura sin antes agradecer a Florencia Cornejo y a Iván, a Carla también, por haber participado en esta jornada de lectura que siempre son indispensables, ¿no? Siempre estas actividades de compartir, de expresar con palabras de otros nuestros gustos, siempre serán bienvenidas y necesarias. Gracias a vos, muchas gracias a vos, Luz, la verdad un placer. Y a vos también, Iván, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes tres. Nada más para concluir, es para mí un honor porque comparto estas experiencias con tres personas maravillosas que son ustedes tres, y no nada más ustedes tres, con los demás compañeros con los que me ha tocado, y también hacerles, bueno, la invitación para que ustedes expongan sus páginas, porque muchas personas me preguntan en dónde lo busco, con quién, a pesar de que lo pongamos en la página, todavía tienen como que el piquetito. Hay un gatito ahí. Mi gatito. Pues sí, claro, ahí está el trabajo, ahí están siempre colgados los videos en Mentes Itinerantes. Y pues nada, pues finalmente estas actividades se siguen haciendo pues gracias a personas como ustedes interesadas y pues también en aquellos que nos escuchan, que nos siguen, que están al pendiente de nosotros y que pues les gusta lo que hacemos, ¿no? Entonces es también mucho el trabajo de compartir todo lo que hacemos. Entonces espero que podamos armar una red para compartir pues todo lo que hacemos allá, Florencia en Argentina, que seguramente hace cosas extraordinarias. Ay, gracias. No, sí, hay yo tengo la suerte de trabajar en librería, así que eso es, o sea, eso es una gran suerte y bueno, o sea, poder promocionar la lectura, compartir las ganas, ¿no? La fascinación que uno tiene por los cuentos, por las historias, por las novelas en general, ¿no? Tratar de que el otro se contagie de ese amor y, bueno, narrar historias o leer en voz alta leer en voz alta de hecho está comprobado científicamente que genera vínculos entre las personas, que ayuda a la comunicación, ayuda a las relaciones sociales, es un servicio, de hecho, que en muchos lugares se presta a personas que se sienten solas, sean los geriátricos o los hospitales. Digamos que es el contacto con la narrativa en general tiene consigo una labor maravillosa y cuanto más personas tengan ganas de leer, de narrar o de compartir las experiencias que tienen a partir de estas creaciones que hacen los escritores, la verdad es hermoso, así que es hermoso lo que haces, Luz, te agradezco un montonazo. Y bueno, el proyecto de Cuentos en el Bosque, la página se llama Cuentos en el Bosque, también está en Instagram, en TikTok. Soy una tiktokera, un desastre, soy una anciana que hace TikTok. Y bueno, y también está en YouTube, que es re difícil de encontrarlo porque todavía tiene muy poquitos seguidores, así que, pero bueno, vamos a trabajar con símbolos, la idea es dar tips de narración
oral también, para que las personas puedan narrar. Espero que la historia les haya gustado. Al final fue re tétrica, yo dije, voy a ir con todo, pero no, terminé siendo el ente vil, la de, todas hermosas, el cabello, esa era una sirena que dice, bueno, gracias, y se va ese espíritu hermoso. La historia de Iván, que es un clásico, es bellísima, esa historia también es poética. La de Dagón, Lovecraft, es un genio, y yo me vengo a aparecer con sangre, tripas por todos lados. Me siento muy servil de esta reunión. Me encantó, mil gracias. Realmente, mil gracias. Y encima Muchas gracias a conectarnos, ustedes. que la distancia, o sea, independientemente de la distancia, las historias nos unen. Así es. Nos cuentan sobre culturas y nos unen a un montón de personas que quizás no hablan nuestro idioma. Así que es hermoso, la verdad es hermoso. Muchas gracias a ustedes dos, un placer. A ustedes. Gracias.